Hacé tu parte, un podcast de Escalera by Hábito. Gente querida, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé de qué parte del planeta nos estás escuchando en este Hacé tu parte, el podcast de la productora Escalera by Hábito. Mi nombre es Ramiro Buteler, para los que no me conocen, un placer. Lo tengo al gran Agustín Dorado, la cara visible de la abundancia. Agus, querido, bienvenido a este episodio. Hola Rami, ¿cómo estás? Gracias por abrirme las puertas. Además de la cara visible, un gran amigo. Lo primero, cortito, nosotros en algún momento grabamos un episodio allá en Generando Sonrisas, que después terminamos haciendo dos, que tenía toda tu historia, que a la gente le encantó. Pero yo quiero adentrarme más en este. Hoy, marzo del 2026, ¿quién viene siendo el Agus? Como para hacer una intro, para después desarrollar un poco lo que vamos a conversar y lo que tiene que ver con la abundancia, con esta fusión que tiene con la productora, con la gente que venimos llevando, con los tipos de retiros, con el champa, con todo lo que vamos a ir charlando. Pero hoy, Agustín persona, ¿quién viene siendo? Bueno, vengo siendo un montón de cosas que me atraviesan. Y bueno, principalmente alguien que está comprometido con las cosas que se le van presentando. Considero responsable a aquella persona que responde a la vida, a las cosas que se van apareciendo, a los desafíos. Y siento que soy eso, una persona que va respondiendo a las señales que me va trayendo la vida, de personas, de situaciones, de cosas, que se me presenta algo y que voy y lo hago, y no cuestiono, y así me voy moviendo. Entonces, un buscador que al mismo tiempo está encontrando, que nunca vamos a terminar de buscar, porque nunca vamos a terminar de encontrar, porque el camino es infinito, así lo entiendo yo, pero sí alguien que empezó a encontrar respuestas y cosas en lo sutil, en cosas que por ahí muchas veces no son tan fáciles de demostrar, porque son cosas que no son científicamente comprobables, pero sí lo va demostrando en lo que va sucediendo con la gente, en lo que me va pasando a mí, en cómo me voy tomando las cosas, en cómo voy caminando la vida, digamos, ¿no? A partir de todos estos movimientos que muchos de ellos me lo va presentando el lugar. La abundancia es como eso, mi gimnasio, mi lugar de entrenamiento, digamos, fíjate, ¿no? que quería que contaras, porque digo, capaz que hay algún despiste que viene viajando, que viene con auriculares y no tiene mucha idea de qué hablamos cuando hablamos hoy de la abundancia, porque sabemos de la constancia, sabemos la historia, el cambio de nombre, que era una estancia que la gente... Y hoy, si yo te preguntara, ¿qué es la abundancia? Es una buena pregunta. La abundancia es un lugar donde se encuentra el cielo y la tierra, entendiéndola del cielo y la tierra como nuestra dualidad, ¿no? O la magia y lo mundano, donde entro ahí y me siento en otro lugar, en otra frecuencia, en un espacio donde está todo bien, donde me siento abrazado por la naturaleza, por todo un entorno que ya para mí me es muy familiar, pero por sobre todo lo voy comprobando cada vez más en las personas que llegan y que veo qué es lo que va pasando. ¿Qué hay detrás? No lo sé, no es comprobable. Pero sí siento que hay como una frecuencia especial en el lugar, que hay, a mí se me han presentado, ¿no? en distintas situaciones como eso, o hasta mismas otras personas confirmándome, ¿no? Uh-huh. De sentir seres, de sentir movimientos, de sentir, de ver cosas
que escapan a nuestra vida normal. Sí, cuando hablas de ver, es ver, escuchar, es que absolutamente. aparezca. Sí, sí. Y que eso es algo que está ahí, y que está en el lugar, y que forma parte de la existencia, de alguna forma, ¿no? O sea, este cuerpo, esto que estamos ahora en la materia, es una sola forma de existencia. Hay miles que son un misterio, que no sabemos, pero que son quizás hasta mucho más reales que esto, ¿no? Y siento que hay algo muy fuerte en lo no visible, en lo energético, en que hay algo que las personas lo perciben. Algunos más, otros menos, pero en el sentir ya, por lo menos de sentirse ahí, mucha gente me dice, yo acá me siento en casa, me siento en paz, me siento tranquilo. Entonces, es mucho más que lo que se ve, por decirlo de alguna forma. Siento que como que la abundancia tiene varias dimensiones y que no es solo lo que estamos viendo. Wow. Agus, si bien tu rol ha ido mutando, para los que no conocen, después buscarán y escucharán un poco la historia, porque no queríamos adentrarnos en eso, pero hoy, ¿cuál sería tu rol puntual, firme, en lo que viene pasando? Bueno, mi trabajo principal, en realidad al principio cuando llegué, hice de todo, desde cocinar, arreglar el camino con pico y pala, limpiar la mierda en los corrales de las cabras y sentir que no tenía que estar ahí. No sé, hacer las compras, tomar reservas, estar con un chico acá, con el otro acá. Soy padre de 4 hijos. Viví mucho tiempo en la abundancia. Hoy ya tengo mi casa adentro del campo, pero un poco más abajo. Y de a poco fui saliendo. De hecho, Catu me ayudó a ir saliendo de ahí y a empezar a darme espacio para otras cosas, que fue lo que después, esas cosas fue lo que permitió entrar en un camino de transformación interno, y al mismo tiempo eso que me iba pasando a mí lo iba volcando en el lugar. Entonces, digamos, ya mucho de ese trabajo de entender qué es la abundancia, qué era la constancia y qué soy la abundancia y cuál es el rol y para qué está, fue mi trabajo principal. Y hoy, a partir de este año y a partir de un proceso que terminé el año pasado, empiezo a también hacerme cargo y a tomar un rol en algunos retiros que se están activando en el lugar. Entonces, bueno, uno de ellos es el del Champaquí, que lo estamos haciendo junto con la productora, que yo me acerqué a ustedes para que me acompañaran en esto, y que es algo que yo ya lo atravesé, que yo ya lo hice, que yo ya experimenté lo que estamos proponiendo en el retiro. Entonces, bueno, ese rol también empieza a mutar, ¿no? Que ya se expandió, se entendió un montón de cosas del lugar, y hoy, bueno, dije, ¿y ahora? Y bueno, nada, se abre esto, bueno, me tengo que hacer cargo también, que lo estoy abriendo, y que bueno, acompañar a las personas a subir a la montaña en este caso, y bueno, y ahí no tengo ni idea qué viene después. Yo hablaba con vos fuera de cámara, porque tenemos una charla de amigos. Uh-huh. Pero esta charla que yo digo, la gente que lo viene escuchando, el Agus ha ido transformándose, porque para ponerlos un poco en contexto, ustedes como familia, como dueños de esta estancia, con lo vasto que es, lo amplio, ¿no? La cantidad de actividades que hay para hacer, y hay una parte tuya hoy que se está poniendo al frente de uno de los retiros, al frente, digo, no es solamente contando la historia de la abundancia, que es increíble, que es súper profunda, que es muy amplia, sino, yo estoy dirigiendo, estoy conteniendo gente, estoy sosteniendo. Y ahí quiero entrar porque es la parte que nos interesa mucho en este episodio, en esto que se llama Hace tu parte, que es, el Agus de hace 3 años no hacía esto, y el Agus hoy está haciendo esto. ¿Qué te llevó? ¿Desde dónde vino? Porque hay una parte que mucha gente piensa que es, y digo mucha gente piensa porque lo hacemos todos, que a veces no tiene que ver con lo económico, no es que, este es un nuevo rol, a mí me pagan tanto por hacer, es
vos varias veces te tocás el pecho, que yo soy de esa línea, ¿no? De decir, che, esto lo estoy sintiendo, ahí hay una señal. Me interesa mucho este dato de color, que lo cuentes por donde quieras, tenés la libertad de llevarlo, pero ¿por qué el agua? Decís, che, podría estar en su casa, el tipo en la casa que te hiciste abajo, en otra de las hectáreas, dando vueltas. No, y estás llevando a gente a un proceso de transformación durísimo. Ya vamos a entrar en lo que es el Champa en sí, pero, che, estamos hablando de casi 3.000 metros de altura, ¿me entendés? Por el lado oeste, digo, ningún dato de color es más blando, son todos duros, son todos intensos. Pregunta personal y pregunta del público, ¿por qué Agus? ¿Por qué ahora? ¿Y qué te llevó? Acá preguntaba, las chicas habían puesto como un disparador y decían, ¿qué está buscando el Agus? ¿Qué lo está atravesando? Me encantó el ¿qué te está atravesando hoy? Y siento que esto es lo que tengo que hacer. O sea, que la montaña me trajo un montón de aprendizajes y de experiencias, y que yo respondí a esas invitaciones y de alguna forma, digamos, primero lo atravieso yo y después invito a otros a hacer los mismos procesos que hice yo, desde mi propia experiencia, desde lo que yo viví. Entonces, por lo menos en esta primera etapa, que se están abriendo nuevas propuestas que son propias del lugar. O sea, esta experiencia no se podría replicar en ningún otro lugar, porque es en esta montaña, en esa quebrada, poniendo como ejemplo el Champaquí, ¿no? Que quizás es lo más... con esa historia, con lo que simboliza la quebrada, con lo que simboliza el Champaquí, con los puntos que se pasan a medida que se va subiendo, con lo que yo viví cuando lo hice por primera vez, que me invitaron, que más de una vez me marcaron guías, no sé cómo nombrarlo, o en la intuición, ¿no? Como en una intuición muy clara, ¿no? De que me decían, estando en un lugar más abajo, en el chakra raíz de la abundancia, en situación de ceremonia, me decían, este es un lugar para que las personas entiendan qué son estas montañas. Las personas, bueno, yo. y eso no fue una vez. Esa primera vez no le di bola. A los 6 meses hubo otro evento ahí y de vuelta. Y dije, pero, o sea, muchas veces me pasaron cosas así, ¿no? Que de repente me marcaban algo y no daba bola y de vuelta, ¿viste? Y uy, los cuarzos adentro de las habitaciones. Eso fue así. Me marcaron una vez, pasaron un par de meses, volvió otra mujer, porque se me fueron presentando muchas personas que me traían información, me venían, y de vuelta, los cuarzos. Bueno. Contarle a la gente qué es lo de los cuarzos. Sí, lo de los cuarzos, bueno, primero en una sesión de registros akáshicos y después en una canalización. A mí solo me dijeron que tenía que poner los cuarzos adentro de la casa. Y después yo lo empecé a entender. Los cuarzos son expansores de intención. O sea, vos intencionás algo y a través del cuarzo, que tienen una capacidad electromagnética, de hecho Tesla decía que eran seres vivos y conscientes, se intencionan. Y bueno, los puse en todas las esquinas de todos los espacios interiores de la casa con la intención de que se establezca en ese espacio la energía del amor, y que al mismo tiempo también viene mucha gente a hacer procesos. Gente con cosas muy pesadas, bueno, y tenemos casi todas las semanas con retiros y mucho movimiento. Y esto lo que ayuda es a mantener limpio el espacio. Y sobre todo están puestos en las esquinas porque justamente en las esquinas es donde la energía se puede trabar. Entonces están intencionados. De hecho, en fines de 2024 saqué todo, los metí de vuelta en el arroyo, los dejé una noche ahí, los saqué, los puse al sol, formando entre todos la palabra amor. Escribí una carta, les hablé, les pedí, intencioné nuevamente, como que renové, porque la primera vez había sido una constancia y en otro momento de mi proceso, bueno, y a medida que se va avanzando, se va
perfeccionando, ajustando. Volviendo a lo del Champaquí, bueno, empecé a entender que el Champaquí representaba el corazón de la montaña y que ir al Champaquí, atravesar toda la subida, era ir a nuestro corazón. Hacer este camino, ¿no? De la mente, que muchos estamos habitando en la mente, bajar de la mente al corazón al mismo tiempo que el cuerpo va subiendo de la quebrada hasta el cerro. Y lo hice en mi cumpleaños hace 2 años y fue una experiencia increíble. O sea, realmente atravesé umbrales, me mostraban cosas, esto es un sendero sagrado, pude hacer como un repaso detallado de toda mi vida desde mi nacimiento. Bueno, llegué llorando al Champaquí, fue increíble, y a partir de ese momento a las personas que venían al lugar y iban a subir al Champaquí les compartía: che, mira, esto es lo que se me presentó, te lo comparto para que puedas subir con esa intención. Y volvían y realmente me decían: la verdad que estuvo increíble, gracias por compartirme eso, me encantó encararlo así, qué sé yo. Bueno, y bueno, y el año pasado fue como el final de un proceso de 7 años, y que en el final de ese proceso me habían traído un bastón, como un bastón de mando, como un cacique, y eso me animó a terminar de cerrar ese proceso, y de alguna forma fue como: tomá, flaco, vos estás acá y estás al mando, estás al cargo, hacete cargo también de lo que está sucediendo acá y de compartir las cosas que a vos te pasan, porque estamos en la base del Champaquí. O sea, y si el Champaquí simboliza eso, bueno, dale, o sea, empezá a activarlo. Y al principio, cuando hablé con Javi, fue como: bueno, sí, lo organizo, yo puedo dar una charla antes, y bueno, al otro día va Antonio y no sé qué. Y después me di cuenta que no, que tengo que estar yo, que me tengo que hacer responsable de eso y que me tengo que hacer cargo y acompañar a las personas. Así que ese es un nuevo rol que se empieza a abrir en este momento, que hasta el año pasado no lo... Te escuché hace un tiempo hablar muy responsablemente de que el Champa no es para todo el mundo. Uh-huh. En el sentido de que o sí es para todo el mundo, pero no todo en el mismo tiempo. Esta mirada es tuya, Agus, es de la experiencia de la gente que ha subido, es un mensaje, porque no es la ir a pasear a una montaña. Es como nosotros hablamos, el corazón, esto de pasarlo, hay como una transformación. Cuando digo hay como una, yo sé cuál es, pero quiero que le cuente a la gente ¿por qué alguien que nos está escuchando ahora dice: che, ¿por qué yo debería hacer esto? No debería. La invitación, fuera de las ganas, del disfrute de la naturaleza, del clima, de viajar a Córdoba, los que son de otras provincias, ¿viste? O nosotros mismos ir a la montaña. El por qué es más profundo. Porque no es turismo. O sea, lo que estamos ofreciendo, proponiendo nosotros, no es turismo, no es un paseo a la montaña, no es ni siquiera ir a hacer ejercicio físico. Lo que nosotros estamos de alguna forma retomando es una conciencia muy antigua de los pueblos originarios, de que ellos subían a la montaña con un propósito. No era ir a pasear, no era ir a... No existía ni ese concepto para ellos. Ellos iban a la montaña a agradecer, a pedir, a hacer una ofrenda, hasta mismo a transformarse, a pasar de un estado de juventud al adulto, como un proceso de transformación, de madurez, de cambiar de una etapa de la vida a otra. Y yo creo que nos habíamos olvidado de eso y ahora estamos empezando a recordar y estamos retomando esa intención y aprovechar la montaña para poder hacer esos procesos. Entonces, la cumbre es
de alguna forma algo simbólico también, porque lo que pude entender muy bien en el primer retiro que hicimos por ahora una primera fecha, fue que cada uno llega hasta el lugar donde tiene que llegar y que lo que importa es lo que se mueve internamente. No es que el que llegó al Champaquí pudo hacer algo mucho más profundo que el que llegó hasta la mitad. Al que llegó hasta la mitad quizá le costó mucho más llegar a la mitad que lo que le costó al otro llegar a la cumbre. Entonces es algo relativo, no es algo que decís, no, si no llegas al Champaquí, no, entonces el retiro no valió la pena. Eso me di cuenta al otro día. Nos dimos cuenta con Pali, con Antonio, que no, que los que habían llegado hasta la mitad habían tenido un proceso recontra profundo. El insight había sido en la experiencia propia que habían transitado. Absolutamente. Porque ellos, su límite era ese. Ahora, que recomendamos que entrenes, que estés en buen estado físico, que entrenes y que puedas llegar a la cumbre. Sí, absolutamente. Sí, que el envase te acompañe para que el proceso tenga aún más profundidad, pero entendiendo que a veces con ese contexto, con esa medición del plano físico, la persona llegó a 1/4 o a 3/4 y algo hubo en el cuarto y en los 3/4. Creo que lo importante es llegar al punto de rendición, ¿no? A donde digo, bueno, hasta acá, esto es todo lo que yo tengo para entregar, ¿no? Y eso sucedió. Entonces, ahí que habíamos hecho un vivo antes del primer retiro, que yo tenía una forma de verlo, eso me cambió. Me encanta que y está buenísimo, eso. porque claro, creo que hubo una pregunta que fue, ¿qué pasa con alguien que está como muy, muy movido o está muy mal anímicamente? Y yo di una respuesta, ¿no? Como que bueno, que habría que ver, o qué sé yo. Después Antonio, cuando pasó Antonio a hablar con vos, Antonio dijo, no estoy tan de acuerdo con Agustín, porque nosotros estamos acá para acompañar. Y la realidad es que estoy de acuerdo 100% con Antonio en ese punto. Y que bueno, eso, que no es, que cada uno sube su propia montaña, que la montaña está dentro nuestro. Entonces, no me gusta dejar afuera de esta experiencia a nadie. Somos varios que acompañamos y que cada uno va a poder hacer lo que puede hacer, lo que vino a hacer. Así que eso puedo decir, que nadie se sienta que no hay que ser corredor de triatlón para poder hacer esto. Claro. Digo, ¿no? Algo que me gusta de lo que conversamos nosotros y en donde se va entablando nuestra amistad fuera de la parte profesional es de darte cuenta. Che, me di cuenta de esto y pido disculpas. Che, esto lo hice así porque sentí esto y hoy no. Y vas como siempre en el proceso, pero reacomodando el camino. Me genera empatía. Pero todo esto, precioso, invitándote, quiero seguir hablando de Agus, que está acá al frente. Hoy, en una nueva entrevista, en un nuevo año, marzo, estás escribiendo un libro. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver con toda esta historia, y tiene que ver con tu experiencia, con tu transformación interna. ¿Nos puedes contar un poquito de esta preciosa locura? Te habla alguien que escribe, de empezar a plasmar en papel, en hojas. Sí, yo ya tenía bastante escrito, porque venía escribiendo, me encanta escribir. Es como la forma que siento que mejor me fluye para comunicarme. De hecho, cuando sucedieron momentos de cambios en la abundancia, o en la constancia todavía, cuando tuve que transformar la capilla, o cuando tuve que cambiar el nombre, me acuerdo que a mis hermanos los encaré con una carta, porque ahí podía pensar y repensar y sentir cómo expresarlo. Entonces, siempre la escritura fue una forma, algo que a mí me fluyó. Y bueno, ya tenía un montón escrito, y el año pasado, después de 7 años, terminé de buscar un tesoro. Puedo decir que lo encontré, que no encontré lo que quizás el ego quería encontrar, pero sí encontré algo súper valioso. Y después de ese evento, de ese suceso,
ahí fue como, me bajaron y me dijeron, ahora sí escribí el libro, ¿viste? Como que un montón de veces distintas personas hasta película me decían, tenés que hacer una película con esto. Y el año pasado, bueno, cuando terminó esto, que fue en noviembre, ahí me bajó, pum, tenés que escribir. Y empecé a ordenar, porque de alguna forma este libro es un ordenamiento mío, propio, porque quizás siempre cuando cuento o comparto la historia voy de una punta a la otra, vengo para atrás, para adelante y ya me olvido un montón de cosas. Y ahora en este libro no, pude tomarme el tiempo, hacer un índice cronológico y empezar a contar. De hecho, el libro arranca con la historia que encontré en un libro cuando se murieron mis viejos, que me vine a vivir acá. Encontré una fotocopia de un libro en la casa de ellos donde contaba la historia de la Quebrada del Tigre, de por qué, donde está la abundancia, se llama la Quebrada del Tigre, por qué ese lugar se llamaba así. Y es un relato histórico tipo relatado como un Martín Fierro. Con eso arranca el libro, porque viste esas películas que de repente te muestran un hecho histórico antiguo y de repente de un momento a otro pasa a la actualidad. Bueno, pasó esto y ahora en este lugar, bueno, así. Y lo empiezo con eso. Y de alguna forma el libro es eso, ¿no? Primero para mí, para poder hacer un registro de todas las cosas que pasaron, de los sentires, de todo lo que fue sucediendo. Y al principio estaba pensando en, bueno, imprimirlo y a cuánto lo venderé y no sé qué, y de repente en un momento fue no, porque vos no te tenés que dedicar a vender libros. Esto tiene que ser una invitación para que la gente llegue a la abundancia. Vos tenés que contar esto porque ayer entendí esto, ¿no? El libro emite una frecuencia y el que vibre con esa frecuencia, bueno, o le va a gustar el libro y quizás quiera acercarse al lugar. Y al mismo tiempo, o sea, el libro es compartir una experiencia de alguien que viene de un mundo totalmente diferente y que en estos años fui atravesando un montón de diferentes experiencias y al mismo tiempo eso es una invitación a acercarse a la abundancia y también es un mapa. O sea, quien lea ese libro y venga a la abundancia va a entender a través de mi experiencia en el lugar, va a poder entender en profundidad ese espacio y aprovecharlo mucho mejor. Entonces ahí surgió que el libro fluya de la manera más liviana y más rápida posible, que no hayan trabas. Y va a ser un libro digital y gratuito. O sea, la idea es que fluya, que vuele hasta donde tenga que llegar. Y quizá después sí, más adelante imprima con una linda tapa, con algo como para que si alguien lo quiere, bueno, será otro momento, digo, pero hoy lo que a mí me pulsa es, bueno, sacarlo en cuanto ya que estoy o sea, hasta ayer iba a sacarlo el 26 de marzo, que es mi cumple, pero está apareciendo un suceso nuevo que creo que lo tengo que integrar en el libro. O sea, el libro terminaba en noviembre del año pasado, pero está sucediendo algo que, bueno, después va a estar en el libro. Bien. Para que me unas entre el libro, entre tu nuevo rol, entre la abundancia y entre la gente que nos está escuchando. Sí. Los que van a los retiros, los que van a vivir alguna experiencia de transformación. Los invitas a que lean el libro, la respuesta va a ser sí, pero en realidad es ¿qué te gustaría que la gente que lo lea se lleve? O le llegue, o le impregne. Que la magia existe y que la vida está llena de magia y llena de señales por todos lados y que muchas veces no le prestamos atención porque estamos queriendo controlar las cosas. Entonces, lo que me gustaría transmitir es que
que la vida es un camino de fe, pero no una fe religiosa. Una fe de que estamos sostenidos por algo mucho más grande que nosotros y que lo que vinimos a hacer, cada uno de nosotros, se va a ir presentando en la medida que nosotros lo permitamos y que confiemos y que soltemos y que respondamos, ¿no? Entonces, cuando subí al Champaquí ese día de mi cumpleaños, se me aparecía todo el tiempo, ¿no? Como, yo soy el que canta retruco. A mí tirame una y yo te voy a responder. Y así fueron sucediendo un montón de cosas. Como una persona que me dijo, este templo es viejo ya, esto es viejo, esto tiene que ser un espacio para la expansión de la conciencia, hablando de la capilla. ¿Y yo qué hice? Obviamente, no es que me dejo llevar por lo que venga cualquiera a decirme, yo ya lo sabía, el ser ya sabe todo. Entonces es eso, confiar en que el ser sabe, y que el ser, ¿desde dónde piensa? Desde el corazón. Entonces, si nosotros nos permitimos y nos abrimos al sentir y a que el ser cada vez esté más presente en nuestras vidas, el ser que realmente somos, las cosas se empiezan a encauzar y empezamos a entrar en una vida llena de sorpresas. Entonces, quizás ese sería mi mensaje principal, viniendo yo de Buenos Aires, de nada. Otra vida. Colegio bilingüe, jugué al rugby desde los 6 hasta los 30, club, novia, o sea, el laburo. Y de repente, bueno, llegar acá y empezar a conectar con otras cosas, que no fue instantáneo. Tardaron como 8 años para que suceda algo. Y de repente empezar a encontrarme con otras cosas totalmente desconocidas. Entonces quizás también el mensaje del libro o animarme a eso es, bueno, mostrarle a la gente que hay un universo que no conocemos y que de repente nos estamos limitando a que la vida es esto y de repente la vida es, ni siquiera sé hasta dónde. Entonces, bueno, quizás ese sería... Mirá, hay gente, recién decía, un Agustín de Buenos Aires, que de deporte, de viaje, de empresa, y el Agustín de hoy. Y hay gente que conoce todas las versiones, gente que conoce las versiones de antes, las del medio, otros que estamos conociendo. Yo en lo personal conozco mucho las de ahora y me encantan. ¿Qué le diría el Agustín de hoy al Agustín de 22 años? Que todo lo que hizo fue perfecto, que todos los errores que cometió fueron perfectos y que todo fue parte de un camino, quizá de preparación. Siento que el deporte, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo en todo lo que me pasó ahora. El rugby te hace atravesar un montón de límites, te enseña a jugar en equipo, a apoyarte en el otro, a confiar. Y siento que bueno, la familia donde nací, los amigos que siempre tuve, la verdad que siento que todo eso fue una preparación y una formación para poder entrar en todo este camino que se presentó después. Así que no reniego de nada. Le agradezco a ese Agustín por haber hecho todo lo que hizo, por cometer los errores que también cometió y por un montón de bueno, la vida misma, ¿no? Le agradezco por todo. Agus, querido, antes del cierre siempre dejamos al invitado, en el caso de como productor Escalera Bahía Hábito, era contar un poco la parte, quién es la persona que hay por detrás, quién es el profesional. Nosotros estamos convencidos de que el proceso de transformación pasa por el cuerpo. Yo te lo puedo explicar, pero lo tenés que vivir, ¿no? Que la experiencia se camina. Ni hablar del plano emocional y todo lo que esto nos va. Sé que muchos de los que están escuchando este episodio les pica. Yo siempre digo, si te pica, rascate. O sea, si te pica algo te está diciendo, ¿no? El llamado de atención está. Lo que quieras para todos los que nos vienen escuchando, para el mensaje, reflexión, invitación, lo que se te ocurra. Bien.
Siento que estamos en un momento de mucho cambio, que quizás muchas cosas que antes nos servían ya empiezan a estar obsoletas, y que la vida está atrás de los límites, ¿no? Está atrás de esos miedos, de esas barreras que pensamos, creemos que no podemos atravesar, y que ese cambio que se está produciendo lo tiene que caminar cada uno. Cada uno tiene que hacerse cargo de su propia vida, de quién es, de dejar de estar queriendo que alguien más se la resuelva y empezar a caminar desde el corazón, que la vida empieza a cambiar cuando volvemos al corazón, que ahí se empiezan a presentar un montón de cosas que cuando estamos en la mente y cerrados no están, no las podemos ni ver ni escuchar, porque estamos corriendo atrás de una zanahoria que nunca nos va a satisfacer, porque ya hay millones de casos comprobados que correr atrás de esa zanahoria no tiene ningún sentido. Ves gente que tiene todo y no es nada. Y que esta nueva etapa se trata de ser, no de tener, no de hacer, se trata de ser, de conectar con el ser, con el que realmente somos, y a partir de ahí empezar a caminar la vida de una forma diferente. Hace poquito un amigo me preguntó, che, ¿vos hacés trabajos con respecto a la abundancia, digamos, a la materialización, Y le dije, mira, hace poco se me vino una frase, ¿no? Y que la frase se me apareció, ¿no? La frase era, la abundancia no es un buen negocio, pero sí tiene un gran propósito. Y yo este camino lo estoy caminando desde el propósito. Y que se convierta en un buen negocio va a ser consecuencia de caminar ese propósito y de caminarlo de verdad y en compromiso y siendo responsable. Entonces, quizá también es conectar con quién sos para poder sentir y saber para qué estás acá. Si donde estás hoy no te llena y estás dando vuelta y no te sentís lleno, empezá a buscar. Porque hay algo para vos. O sea, hay algo que es para vos. Encontralo y caminalo. Pero caminalo desde ahí. Agustín, ¿qué significa para vos hoy hacer tu parte? Creo que estoy recontra haciendo mi parte, hasta con el agua hasta el cuello haciendo mi parte, y mi parte es, bueno, a través de ese lugar. O sea, yo me siento totalmente atravesado. Me sentí atravesado por la constancia, me siento atravesado por la abundancia, y hacer mi parte es responder a todo lo que se fue presentando para que el lugar se vaya expandiendo. Y hacer mi parte es eso, que el lugar sea coherente con quien soy, con lo que estamos proponiendo, y que entender que el lugar y lo que se propone en el lugar me sobrepasa totalmente a mí. O sea, yo soy una herramienta, alguien que vino a mover lo que había que mover, a mover los engranajes para que esa
máquina, esa nave, ese barco se active. Entonces, siento que estoy haciendo mi parte y que la voy a seguir haciendo, porque hacer mi parte me hace bien, me completa, me hace... Lo puedo ver en la gente que viene todos los fines de semana, así como se va. Y digo, bueno, sí, estoy haciendo bien mi parte porque fui escuchando lo que se me iba presentando y respondiendo a eso. El año pasado, en este proceso, puse un cartel en la entrada que dice: estás ingresando a un lugar sagrado. Y el lugar sagrado lo creamos nosotros. No es que tiene que venir alguien de afuera a decirte, che, este lugar acá. No. El lugar sagrado es sagrado porque es un espacio donde estamos abriendo la posibilidad a las personas a que conecten con su corazón. Podría ser un lugar que podría seguir siendo la constancia y que la gente venga a comer asado y a andar a caballo. Y eso ya no está. Porque en ese caminar las cosas fueron cambiando y se fueron transformando. Y todo eso fue parte de hacer mi parte, de ir respondiendo. Agus, querido, gracias. Gracias a vos por darme el espacio, por compartir todo lo que estamos compartiendo, por hacerme parte también de lo que ustedes van haciendo, que veo que van transformando a muchas personas. Gracias por elegir la abundancia, que a pesar de haber un montón de lugares acá cerca, mucho más cerca y a mano y accesibles y hasta quizás más lindos o lo que sea, ustedes se hacen los kilómetros que se hacen para venir al lugar porque eso también, están confiando en mí y en lo que se está abriendo. Así que muchas gracias. Agustín Dorado, ¿cómo sería director de la abundancia? No le pongo ningún No rótulo. Bien. Soy el capitán. El capitán. Un placer. del barco. Ramiro Buterer, de este lado, hace tu parte, el podcast de nuestra productora Escalera by Hábito. Si algo de lo que el Agus te compartió resonó, te picó, te incomodó, te llamó la atención, nosotros dos nos damos más que satisfechos. Nos vemos en unos días. Chau, chau.